El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. Lo difícil que es a veces poder llegar a que una persona no actúe de forma negativa, que no se deje llevar por las emociones, por toda esa concupiscencia que es la tendencia antinatural, porque no es natural en la creación original de Dios, sino después del pecado viene esta reacción de la concupiscencia que nos lleva a hacer el mal. Pablo lo va a decir: hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Entonces, dejar de hacer el bien, dejar de hacer el mal y hacer el bien es toda una proeza. Pero, al menos no sé si les pasa a ustedes, pero a mí, pues a veces no es fácil, porque a veces no tenemos un caminito así bien claro. ¿Por qué? Porque las circunstancias a las que nos enfrentamos nos confunden, nos atarantan, de por sí medio atarantados. Si nos atarantan más, pues menos vamos a poder. Y este atarantamiento o este cegarnos está muchas veces guiada por las emociones, por los sentimientos, por todas esas expresiones que nos llevan al extremo a juzgar, a vengarnos, a odiar, a veces me haces el mal, pues te hago yo un mal, y a veces hasta más grande, con esa famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y ver que pagan justos por pecadores. En la primera lectura vemos a estos dos reyes, Ahab y su esposa Jezrael, que pues son dos personas que nos va a decir la palabra de Dios, que han llevado a una situación de pecado tan grande en Israel. Recuerden que el pueblo judío se dividió en dos después de David: el reino del norte, que es Israel; el reino del sur, que es Judá. Entonces estamos en el reino del norte y está el rey Ahab, un rey, lo oíamos ayer, que tenía, pues es rey, tiene todo, pero había una finquita al lado de donde él vivía y la quería, y esta pertenecía a Nabot. Nabot, un hombre sencillo, se le quiere comprar, le dice: no, porque pertenece a mi familia, no te la puedo vender. Y entonces el rey en esa situación que explica muy bien la situación del hombre, del ser humano, que se apega, se aferra o se oscurece por las emociones. Se pone a llorar, se pone deprimido porque no tiene lo que él quiere. ¿Y a qué nos lleva esto? A descubrir con qué facilidad nos cegamos a lo que tenemos y nos aferramos a lo que no tenemos o a lo que creemos que merecemos. Esto obviamente es una trampa de Satanás en la cual todos caemos de una o de otra manera, y más porque no estamos conscientes de ello. El caso es que este hombre, este rey, todo deprimido, triste, se acerca a su esposa, Jezabel. ¿Cómo es que estás así? No, pues es que yo quería esto, pero no. Pues que no eres el rey, tú mira, no te preocupes. Sabemos lo que sucede. Esta mujer
hace una carta, pone el sello de su esposo al rey, y que pongan al principio, o sea, como dándole un reconocimiento a Nabot entre los principales de la ciudad, y después 2 personas van a levantarle un falso que ha renegado y ha maldecido a Dios. Esto lo hace a través de una carta, y obviamente pues la muerte de Nabot es una muerte de maldición. Es una persona que va a morir sin sepultura. En la cultura judía, y a veces incluso en la nuestra, aunque no siempre es con la muerte, se cree que se muere de acuerdo a la forma como se vivió. ¿Qué quiero decir? Cuando una persona era lapidada, porque así fue como murió Nabot, es una persona maldita y por lo tanto no merece un entierro. Y esto implica que es la consecuencia de su vida de pecado. Sabemos, como en nuestra vida actual, también en aquel tiempo pues se cometían injusticias. Esta mujer cometió una injusticia. Lo mismo con Esteban, ¿se acuerdan? Que va a morir lapidado. Incluso Pablo, cuando lo lapidaron, lo dieron por muerto y lo dejaron ahí, como era un signo de maldición, una muerte de ese tipo, o la misma muerte de Jesús, que era el grado máximo de maldición, ¿sí?, al morir en la cruz. Bueno, esto es importante entenderlo porque la muerte de Nabot es un signo ante los ojos de todos de maldición. Pero quien ve el corazón es Dios. Y por eso Dios habla al profeta Elías y le dice: ve y haz esto. Entonces, pues muere Nabot y la mujer le dice: ya ves, ya tienes tu terrenito, ándale. Y se va contentito a la finca de Nabot, a la viña de Nabot, y va también Jezabel. Y es cuando este profeta Elías recibe el mensaje de Dios: ve y dile a Nabot esto, esto y esto, que es lo que pues sabemos que le dice: además de asesinar, has robado. Aquí podríamos decir, bueno, pues él no tuvo la culpa, fue su vieja. Pero hay que entender que no es solamente el juicio de lo que nosotros podemos ver, que ese es uno de los grandes errores que tenemos a la hora de ver la acción de los demás. Quien puede juzgar solamente es Dios, porque conoce el corazón, conoce lo que hay. Por eso nosotros no podemos darnos ese lujo. En el programa, cuando estábamos hablando esto, bien bello, Samuel, ya que terminamos, me dice: padre, pues a mí como que se me hace injusto, porque incluso el castigo va a ser para Nabot y para sus hijos. Pero ¿por qué los hijos? ¿O por qué toda la casa de Nabot? Entonces yo le decía que incluso después de que viene esta maldición, y lo vamos a ver, o lo vemos en la lectura, que después de que Elías le dice a Nabot lo que va a suceder, él se arrepiente, se viste de sayal y está en ayuno. Y Dios reconoce esa actitud de Nabot. Hasta le dice a Elías: fíjate, mira cómo se ha humillado delante de mí. Cuando muere Nabot, van a ser de este momento 3 años después, viene su muerte. Y va a morir, pues sí, de una manera muy triste, que es por medio de las heridas en una guerra que se van a unir el rey del norte, el rey del sur, para luchar contra Siria, y va a morir de sus heridas. Y la sangre, como dijo el profeta, la van a lamer los perros, y su esposa va a ser comida por los perros. La cuestión aquí es que aparentemente a los ojos de nosotros es una injusticia. ¿Por qué van a pagar los hijos los pecados de los padres? Y hay que entender aquí que era la manera como se entendía, pero viéndolo ya desde nuestra fe, no es que los hijos paguen la culpa, sino que los hijos, si no corrigen la actitud aprendida de los padres, van a repetir los mismos pecados y aparte los suyos propios. Entonces, ¿dónde viene eso? Pero aún así, el único que ve el corazón es Dios. Y yo le decía yo a Samuel que pasaron 3 años, y aunque en ese momento se arrepintió, no quiere decir que no haya vuelto a caer. Eso ni tú ni yo lo sabemos, ni siquiera nos lo dice la palabra de Dios, pero sí sabemos que el juicio de Dios es justo.
es justo en ese sentido, pero para ayudarnos a entender la gravedad de hacer el mal, porque a veces no entendemos cómo es el proceso del crecimiento, el proceso de madurez que se tiene que vivir. Y me llamó mucho la atención, si me permiten, un padre de la iglesia hacía esta reflexión muy interesante, como de una escalera, o sea, como vas subiendo un escalón y vas creciendo, y en el otro escalón, y es un crecimiento espiritual, porque vemos en el Evangelio lo que nos presenta. Este texto del Evangelio forma parte de lo que es el sermón de la montaña, las bienaventuranzas. Han oído que te dijo, mas yo les digo, o si no, al principio, bienaventurados los pobres, bienaventurados. Entonces estamos aquí en la cuestión de, han oído que se dijo, mas yo les digo. Y hay que entender cómo muchas veces, en nuestro afán de justicia personal o de interpretación personal de la voluntad de Dios, tergiversamos las cosas. Cuando Jesús les dice, han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. En ningún pasaje del Antiguo Testamento dice eso. Ninguno. Entonces, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo a la interpretación equivocada de los fariseos, de los escribas, de aquellos que son intérpretes de la ley y que creen que está justificado. No, pues es que si te la hacen, te la pagan. No, pues, y son enemigos y son personas peligrosas, entonces hay que odiarlos. Entonces, como que a veces incluso nosotros lo hacemos. Es fácil amar a los que nos aman y es fácil rechazar a los que nos caen gordos o sentimos, o nos volvemos jueces de ellos. Es que como que veo que está haciendo esto, como que veo que está haciendo aquello, y entonces tenemos una actitud como de desprecio, como de tú estás mal, y esto pues no nos corresponde. Porque en primera no conocemos el corazón, segunda no sabemos si está luchando, y tercera, el que va a juzgar es Dios. A lo que nos corresponde a nosotros es el ofrecimiento de nuestra vida, el ofrecimiento incluso de nuestro dolor y el hacer lo que es. Entonces este hombre, este santo, San Juan Crisóstomo, habla de una escalerita que me fascinó, me encantó. Dice, ¿por qué no nos mandó simplemente amar a quienes nos aborrecen, sino también rogar por ellos? O sea, porque lo fácil es, bueno, pues no lo odio, pero pues, hay que se fregue, ¿sí? Pues mejor ni le hago caso. No, me mandó a amarlos. Bueno, ok, no odiarlos, me mandó a amarlos. No, me mandó más todavía, orar por ellos. O sea, es el máximo beneficio que puedo hacer por mi enemigo, orar por su salvación. A veces nosotros nos movemos no en ese nivel. Dice, ¿por qué lo voy a perdonar? Entonces nos quedamos todavía en un nivel más inferior. Bueno, dice, mirad por cuántos escalones has ido subiendo y cómo ha terminado por colocarnos en la cúspide de la virtud. Por eso yo les decía que a veces nos cuesta trabajo, pero esta escalerita me encantó. Y yo les sugiero, si tienen para anotar, los 9 escalones, que los pongan en su recámara, los pongan en su baño, los pongan en la cocina, en el refrigerador pegaditos, y cuando están sentados en el baño también, una escalerita con cada paso. Fíjense el primero, dice, contémoslo de arriba hacia abajo. El más bajo, pues es lo mínimo, que a veces ni siquiera ese mínimo hacemos. Dice, el primer escalón es que no hagamos por nuestra cuenta mal a nadie. El primer paso es evitar el mal, a cualquier costa. A nadie tenemos que evitar hacer el mal. Esto nos tendría que mantener atentos, alertas. Y esto solamente lo vamos a lograr si entendemos qué es lo que Dios nos pide. Pero mientras nosotros sigamos teniendo nuestra propia interpretación por medio de nuestros pensamientos y sentimientos o pasiones, sabemos que hacemos daño a los demás. Entonces, primer escalón es no hacer mal, no hacer por nuestra cuenta mal a nadie. Segundo escalón,
Que si a nosotros se nos hace un mal, no devolvamos mal por mal, que sería la ley antes de la ley del talión. O sea, me mataste a mi gato, te mato a tu hijo. ¿Sí? O sea, no hacer mal por mal, o sea, no pagar. ¿Por qué? Porque en el arrebato de la ira, en el arrebato del juicio, o en el arrebato de vernos superiores a los demás y despreciarlos, nos portamos de una manera a veces despreciable y déspota, o a veces hasta tiránica contra los demás. Entonces, el primero es no hacer el mal a nadie. El segundo, no devolver mal con mal. Tercero, no hacer a quien nos haya perjudicado lo mismo que se nos hizo. Ok, no le voy a hacer mal más, pero al menos ojo por ojo, diente por diente. Entonces, ni siquiera pagar con la misma moneda. Primero, no hacer mal. Segundo, no hacer mal con mal. Tercero, no pagar con la misma moneda. Cuarto, ofrecerse uno mismo para el sufrimiento. Aquí ya empieza lo espiritual. Aquí ya empieza lo sobrenatural. En donde, ok, no voy a orar, no voy a vengarme, no voy a hacer, no, sino que tengo que superar todo eso para llegar a un momento que le llamamos el ofrecimiento, reparación, incluso empezando en reparación, ese sufrimiento en reparación por mis pecados y por los demás. Pero aquí estar aceptando u ofrecer, Señor, te ofrezco, no porque busques el sufrimiento, pero sí el ofrecimiento de uno mismo para sufrir, porque sabe y entiende que necesitamos reparar. Quinto, dar más de lo que el ofensor pide de nosotros. ¿Qué es lo que dice, no? Dice, bueno, que si te pide tu túnica, dale también el manto. Que si te pide caminar 1 kilómetro, camina 2. Entonces, dice, dar más que lo que el ofensor pide de nosotros. Aquí obviamente está implicado no solamente lo material, sino lo espiritual. Pero este es el quinto. Sexto paso. No aborrecer a quien todo eso hace. Lo oíamos ayer o antier, no recuerdo, cuando decía, han oído que se dijo, que no se está permitiendo, no matarás, mas yo te digo al que se enoje, yo te digo al que desprecie, ¿sí? Ya estamos cometiendo una falta grave. Entonces, aquí lo que nos invita es no aborrecer, o sea, no puedo dar cabida al odio, al rencor, y especialmente a aquel que tanto daño me ha hecho. Séptimo, amarlo. Octavo, hacerle beneficios. Y noveno, rogar a Dios por él. Entonces, esta escalerita se me hizo muy práctica y esto nos ayuda a ver en qué nivel estamos. Se los repito, primer escalón, no hagamos por nuestra cuenta mal a nadie. Segundo, que si a nosotros se nos hace un mal, no devolvamos mal con mal. Tercero, no hacer a nadie quien nos haya perjudicado lo mismo que a nosotros se nos hizo. Cuarto, ofrecerse uno mismo para sufrir. Quinto, dar más de lo que el ofensor pide de nosotros. Sexto, no aborrecer a quien todo esto nos hace. No es no odiarlo. Séptimo, amarlo. Octavo, hacerle beneficio. Y el noveno, rogar a Dios por él. Que es una manera en la que San Juan Crisóstomo nos interpreta el Evangelio. Se los leo. Jesús dijo a sus discípulos, han oído que se dijo amar a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Aquí podemos entenderlo de dos niveles. En el ámbito de lo natural, que es el sol, como astro, que pues le da a todos parejo y la lluvia para todos, pero también aquí en la luz, que es
la iluminación es para todos y la da para todos, pero no todos la reciben. Y la lluvia de la misericordia, que no todos están dispuestos, o sea, está para todos. Dios la da a todos. Que no la quieran es otra cosa. Entonces esto también nos lleva a nosotros a entender estos pasos que San Juan Crisóstomo nos invita a trabajar espiritualmente. Dice, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Y luego nos dice, ustedes sean perfectos, ¿sí? O sea, ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Y qué es esta perfección? Sino el dar a todos lo que Dios nos da a nosotros, aunque los otros no lo merezcan. Pero a veces hay un cortocircuito. Cuando yo no descubro lo que Dios me da, ¿cómo voy a darlo a los demás? Por eso la fuente de todo es descubrir lo que Dios siempre hace por nosotros. Pero cuando nuestros ojos se desvían por lo material, pues imagínense, este hombre, el rey, tanto que tenía, no, pero quería lo otro, quería lo del otro. Y el pobre nada más tenía pues esa viña y que aparte pues era de su familia. Por eso, cuando entendemos lo que significa este proceso, podemos ver claramente la perfección en el amor, ¿sí? Y obviamente, pues es esa perfección que nos permite amar. Y el amor viene de sabernos amados. Por eso, ¿en qué nivel de amor estoy viviendo? En el de, pues no, yo no hago mal. Ese es el primer nivel. ¿Qué hago con el mal que me hacen los demás? Porque te lo van a hacer. Eso es algo que no puedes evitar. ¿Qué hago con el mal? Y a veces no es un mal intencional. A veces el mal es, por ejemplo, el enfermo latoso que no como da lata, que puede ser la mamá, que puede ser el abuelito, que puede ser quien sea y que te toca cuidar y luego aparte te hacen la vida imposible. Entonces, y les devolvemos mal por mal, porque perdemos la paz y entonces ofendemos. Estoy poniendo un ejemplo práctico, que puede ser desde el trato cotidiano hasta un mal verdadero que nos hagan, ¿no? Un robo o algo muy, muy, muy fuerte que nos puede llevar a estas situaciones. Entonces, hacer el bien o evitar el mal, hacer el bien, evitar hacer el mal, no devolver mal por mal, no hacer lo que nos hacen a los demás, ofrecernos en el sufrimiento, dar más de lo que se nos pida, y no se refiere solamente a lo material, porque a veces tampoco es saludable, sino se refiere a nuestro ser y a todo nuestro ser. Dice el sexto, no aborrecer, o sea, no quedarme con el odio. De ahí la importancia de la sanación interior. Eso es un trabajo que me gusta hacer mucho cuando hay una persona que viene, ya sea dirección espiritual o una liberación. Lo primero que hago es tratar de que ellos mismos descubran el mal y el odio que tienen para llevarlos a ese proceso de sanación. Luego, aprender a amarlo. Y que es amarlo, es procurarle lo mejor, el sumo bien. Y el sumo bien siempre será Dios. Ese beneficio es el que buscamos para llegar a la intercesión, a pedir a Dios por la salvación de esas personas que tanto daño nos han hecho. Para que también nosotros haya gente de aquellos que hemos dañado, ojalá lleguen a eso, a pedir por nuestra propia salvación. Hagamos un momento de silencio. Padre del cielo, tú conoces lo que necesita nuestro corazón. Tú conoces mejor que nosotros mismos en qué nivel estamos. Ayúdanos a liberarnos. Ayúdanos, Señor, a vivir
en ese entendimiento de lo que es tu amor, para que podamos ir subiendo esa pequeña escalera de perfección en el amor a nuestro prójimo, incluyendo aquellos que tanto daño nos hacen. Te presento los corazones e intenciones de mis hermanos aquí presentes, de todos aquellos que han pedido oración y les hemos prometido orar, los que mencioné al inicio y de mis hermanos a través de los medios.